Buenos días todo el mundo. Prazer enorme estar Un aqui placer nesse enorme por estar aquí. inaugural do Parabéns evento al canal por internacional. este evento internacional. Parabéns ao Felicidades. ministro Fábio, Felicidades al ministro Fávaro, ao secretário Canosa, al secretario Perosa. Muchas gracias. Estoy aquí representando el grupo de trabajo del G20, que o Alexandre un grupo de trabajo que Alexandre acabó de explicar vai envolvido y nos enseñó cómo la iniciativa privada está involucrada con sus ideas, con sus propuestas, con el sector público. Y también quiero destacar que el Ministerio de la Cultura, pessoa do Perosa, personal del Perosa, nos dio una cobertura extraordinaria. Tuvimos la oportunidad de presentar nuestro proyecto y en cuanto a eso, estamos elaborando esas propuestas. Estamos construyendo con Pedrosa y conseguimos enseñar que algunas sugestiones que estamos trayendo tienen mucha importancia, una importancia fundamental que el Madrid incorpore. Entonces, lo que voy a traer aquí hoy para ustedes es una conclusión de nuestro trabajo, que tenemos la oportunidad ahora el jueves para defender junto a con todos los ministros de Agricultura y buscar sugestiones y que sean aceptadas, incorporadas y que se transformen en planos de acción y que sean muy importante para nuestro sector. Y pasando por aquí rápidamente, este grupo tuvimos 139 personas que participaron en el grupo, son más de 22 países, miembros de la discusión, no es solo Brasil, 22 países, 14 sectores de alimentos, de agricultura, y nosotros llegamos al tercer sector, especialistas en el área, con 5 meses de mucha discusión, mucho trabajo intenso, y llegamos al diagnóstico. Voy a compartir alimentos sostenibles de agricultura. Entonces, la primera conclusión es que el mundo hizo un trabajo extraordinario. Nosotros construimos un sistema de alimentación increíble que hoy da empleo para 35% de la población. Para el trabajador representa 33% del PIB, alimenta 8 millones de personas en el mundo y creció 18% del trade, del sistema de cultura, y tiene un aumento extraordinario. En estos últimos 50 años creció 150%. Entonces, el sistema de sistemas extraordinario que hemos construido, ahora ese sistema acelerado con mejora de producción trajo 3 desafíos que son sostenibilidad. Nuestro sector, hay cálculos y cálculos, pero lo que hay de oficial, 26% de los investimentos de gases de efecto de invernadero afectan el sistema de alimentación. Por otro lado, 65% de las personas empleadas que viven en situación de pobreza trabajan en sistemas de alimentación y de agricultura. Y tenemos 2.3 millones de personas que en media en seguridad alimentar. Entonces esos 3 sectores, esos 3 desafíos, ellos interagen entre ellos. Por eso, si nosotros conseguimos transformar ese sistema, será un gran pilar para que podamos generar más equidad. Primero, personas pasando hambre. Podemos con eso seguramente trabajar y tener una cuestión de producción de alimentos
alimentar la población entera, porque al mismo tiempo que decimos que hay gente pasando hambre, también tenemos el desperdicio de casi 30% de los alimentos. La otra cuestión es el planeta. Nuestra agricultura puede secuestrar, según falta, 9 a 23% de las emisiones globales de carbono, de emisiones de carbono. Entonces, por último, económicamente, ese cambio, esa transformación va a generar mucho crecimiento económico. Entonces, no podemos atacar dos desafíos que tenemos. Ahora, los sistemas de alimentación son bastante diversos. Nos hemos clasificado en 5 tipos: uno rural, uno iniciante y otro sistema súper avanzado. Y eso estamos diciendo globalmente. Obviamente, en Brasil sabemos el nivel de disparidad que tenemos entre los diferentes sectores. Entonces, juntar una propuesta que atienda todos los diferentes sectores fue un gran desafío para nuestro trabajo, porque hay países en momentos muy diferentes de desenvolvimiento. Entonces, la conclusión a que llegamos fue que las propuestas, los 3 ejes de propuestas, ellos sirven para todos los sistemas. Ellos pueden variar en la intensidad de una o de otra propuesta, pero sirven para todos, y después va a depender de la velocidad en que vamos a ejecutarlas, y las propuestas están basadas primeramente incrementar la productividad. No podemos alimentar más personas si no aumentamos la productividad. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Tenemos que aumentar la productividad. Tenemos que tener dinero. Vamos a necesitar dinero. Necesitamos investimentos para hacer esa transformación. Y la tercera cosa sería que los sistemas de trade, comercio, ellos son agentes fundamentales para ayudar a acabar con el hambre, con la inseguridad alimentar, y puede ser un agente, un incentivo para mejores prácticas productivas. Entonces, trabajamos con esos 3 ejes, son las 3 propuestas. Cada una de esas propuestas hemos elaborado 2 acciones. Porque si vamos con un negocio muy complejo, no vamos a conseguir adoptar ninguna de ellas. Entonces pensamos, vamos a reducir nuestra propuesta para que pueda tener más resonancia junto a otros gobernantes, otros ministros que van a discutir esa cuestión en otros desafíos de la agricultura. Entonces, la primera, estoy colgando aquí. ¿Cómo que vamos a aumentar la productividad? O la adopción de mayores tecnologías. Entonces, ¿y cuáles son las mejores tecnologías? Vamos a pensar en algunas. Hay algunas tecnologías, por ejemplo, la biotecnología, tecnología digital, el uso de agricultura regenerativa, la cuestión de los stocks, la cuestión de la reducción de tierra, pero mucho más que todo eso, mucho más importante que todo eso, es la adquisición, la nutrición, la reducción del tiempo. Entonces tenemos muchas tecnologías hoy que existen que, si fuésemos a adoptar, puede aumentar tremendamente la productividad. Obviamente existe un papel cada vez más, pero las tecnologías existentes hoy ya tienen un papel fundamental. Ahora, cuando
pensamos, ¿por qué eso ahí no va tan rápido? ¿Por qué esas tecnologías están ahí? ¿Por qué esas tecnologías que están probadas, que aumentan la productividad, por qué no están ahí? ¿Cuáles son las barreras, las dificultades que están dificultando la adaptación? Una barrera sería la barrera económica, la primera de ellas. La otra sería la barrera técnica, que tiene todo a ver con la asistencia técnica. Y la otra sería la parte social. Las personas tienen que creer que eso va a hacer la diferencia. Entonces, estas tres barreras, si son tratadas de forma correcta, si fuesen a juntar, ellos pueden acelerar la adopción de esas prácticas y con el paso del tiempo aumentar la productividad. Entonces, tenemos que producir más con mucho menos. Entonces, volviendo atrás con la cuestión del sistema agropecuario, el sistema de productividad, vemos que los integrantes, que cuando comparamos un país desenvolvido con un país menos desenvolvido, la media entre un país y el otro es de 40% en términos de productividad. Entonces, el planeta es uno solo. Sí, no hace sentido que solo uno incremente la productividad. Cuando pensamos en captura de las emociones, el mundo es uno solo, el planeta es uno solo. Lo que tenemos que hacer, lo que es el desafío, es el incremento de la productividad de la manera más igualitaria. Y la otra cuestión es que el 70% de los trabajadores de cultura, ellos viven en la pobreza. Entonces, ese cambio, esa transformación del sistema, ella tiene que ser más inclusiva, tiene que ser para que las personas reduzcan la desigualdad. Entonces, no es suficiente que aumentemos la productividad, lo tenemos que hacer de forma inclusiva para que todo el mundo participe, para que todas las personas se transformen. Entonces, por eso, nuestra primera se basa en tenemos que aumentar la productividad. ¿Cómo vamos a aumentar la productividad? Aumentamos la productividad con la adopción de las mejores prácticas, con la parte científica, con las innovaciones, con la asistencia técnica para que ellos puedan saber lo que están haciendo y que ese cambio todo sea inclusivo para que todo el mundo participe en ese cambio, que no sea un cambio que permita que podamos tener un suelo, una productividad mayor, que los sistemas sean más resilientes, porque ellos necesitan no solo para hoy. Okay. Hay que aumentar la productividad y aumentar la resiliencia del suelo. Y por último, incluimos todos los países en esto y principalmente el pequeño productor que se ha incluido en esta transformación. Y la segunda recomendación nuestra es la recomendación que tiene todo a ver con la parte del financiamiento. Yo dije que había tres barreras que impedían o que dificultaban las cosas, y una es la barrera económica. Hoy en día, solo 4% de los investimientos en el clima están yendo para los sistemas alimentarios y para la agricultura. Y si yo hiciese la corrección para los países, solo 1.7%. Entonces, tenemos un gran desafío en términos de cambios climáticos, agricultura. Hay un tremendo potencial de capturar carbono y solo 4% de los investimientos en cuanto a mudanzas climáticas van para la agricultura. Entonces hay una gran disparidad ahí. Y hay también una gran oportunidad y vamos a necesitar dinero. No se hace una transición de ese tamaño sin dinero. Entonces estamos hablando de nuestros cálculos ahí de 300 a 350 billones de dólares que serán necesarios para hacer esa transición. Ahora,
Esa no es solo el dinero disponible. Tenemos que hacer, yo dije ya, que no podemos dejar de hacer ese cambio, esa transformación sin la inclusión del pequeño productor. Hoy en día el pequeño productor es responsable por una tercera parte de la producción de alimentos. Ahora, ¿cuál es el desafío de los productores? Adoptar prácticas regenerativas. Sabemos que aumenta la productividad y el flujo de caja. Entonces, primero ellos necesitan de acceso a crédito. Entonces, no basta el crédito suficiente, ellos necesitan tener acceso. A veces el sistema financiero es muy pequeño, ese es el primero. El segundo sería la tasa. ¿Cómo vamos a financiar esa transformación del pequeño productor? Y el tercero es un tiempo de maturidad. Cuando comenzamos a hacer ese investimento, inicialmente ese flujo en caja es negativo, entonces necesitamos tiempo para que madure. Entonces, por último, necesita un seguro. ¿Para qué? Amortice algún desafío que podría acontecer durante la cosecha. Entonces necesitamos ese sistema. Por eso, nuestro punto fundamental sería construir un sistema que remunere el servicio ambiental. El financiamiento, parte de eso, tiene que venir de la remuneración de los servicios ambientales. Eso ayudaría que pudiésemos conseguir hacer que ese financiamiento sea más accesible y posible para hacer la transformación. Estaba diciendo que necesitamos tener dinero y por último, aquí para cerrar, el trade ha crecido, tiene un papel muy relevante, es súper importante para nosotros y estamos aquí y creemos de verdad que el trade tiene que ser visto no simplemente como una compra y venta, pero como agente con capacidad de hacer estas transformaciones. Entonces, él puede acelerar y tiene que ser baseado encima de técnicas de tecnología, del sistema científico, para que permita que sea un acuerdo multilateral y que incorpore indicaciones de la ciencia y que sea un sistema que tenga compliance, transparencia en el proceso y que pueda ser adoptada. Y sin la transparencia, sin indicadores claros y efectivos, no vamos a conseguir hacer ese avance. Entonces, tenemos sobrando comida en un lugar y personas pasando hambre en otro lugar. No sea posible que el trade no tenga ese papel para conseguir reducir esa inseguridad en el plano alimentario. No solo eso, el trade tiene que ser un agente para acelerar esas cuestiones de incorporar esas prácticas regenerativas. En fin, para concluir aquí, lo que nosotros pensamos es que nuestros mayores desafíos mundiales, el desafío climático, la inseguridad alimentar, más personas para alimentar y agricultura, sistema alimentar, puedan ser los grandes transformadores. Primero, porque puede capturar carbono, puede producir más. Entonces, tenemos la solución,
Tenemos que ser innovadores con estos sistemas y saber cómo financiar esas operaciones. Não é um trabalho do governo. No son trabajos solo gubernamentales, es el trabajo del gobierno, de iniciativa privada, de tercer sector. Lo que tenemos que hacer juntos y tenemos que parar de pensar en fronteras, en barreras. El planeta no tiene fronteras. Los cambios climáticos no reconocen Gente fronteras y tenemos que unir a todo el mundo. Muchas gracias.